Buenos días, Dios te bendiga. Ruego a Dios, nuestro Padre Celestial, que en estos tiempos de dificultad, de prueba, de tristeza, podamos permitir que su paternidad abrace nuestros corazones, repose en nuestro entendimiento, podamos recibir ese refrigerio que es nuestro Padre Celestial como un oasis en medio de un desierto para nosotros. Hoy vamos a compartir acerca de ese tema, asumiendo su paternidad. Y quiero que busquemos en Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, vamos a leer allí desde el verso 20. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, hoy estamos aquí en tu presencia, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Por tiempo hemos escuchado la teoría de este mensaje, tu palabra que nos habla y nos abre el entendimiento referente a este tema tan determinante y tan importante para la humanidad. Pero a pesar de que lo hemos escuchado, no hemos sabido aceptar y asumir tu paternidad como nuestra. Como lo enseñas en tu palabra, que podamos decirte con sinceridad, desde el interior de nuestro corazón: Padre mío, Abba Padre, y lo que eso significa. Saber que es una relación de más confianza que la que tenemos con nuestros padres terrenales. Saber que es una relación más comprensiva que la que tenemos con nuestros padres terrenales. Saber que es un refugio mucho más grande que el que tenemos en esta tierra. Has bregado y has dado todo a través de Jesucristo, tu Hijo, para podernos llevar a sernos tus hijos. Así lo dice tu palabra. A los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Señor, te amo y te doy gracias, Padre, por haberme hablado y haberme refrescado
ese amor y ese cuidado que tienes para conmigo como mi Padre responsable, como mi Padre amoroso, como mi Padre fiel. Y te ruego que en este instante tu Espíritu nos use y pueda tu pueblo, tu iglesia, aceptar de parte tuya ese amor y esa paternidad que le estás dando, que le estás ofreciendo. Estás extendiendo tu brazo hacia tus hijos para que entiendan y aprendan a vivir como tus hijos, no como tus siervos. Señor, glorifícate en esta hora. Pido que abras los ojos y los oídos espirituales de todos mis hermanos, comenzando por mi esposa, mis hijos y mi persona, y hasta la última persona, aún lejos de este lugar, que está escuchando este mensaje. En esta hora visítalo, Espíritu Santo de Dios precioso, y ayúdanos a recibir y a tener un encuentro contigo, Padre mío, en este instante, como lo tuvo ese hijo que se había ido y regresó, y amorosamente le alcanzaste, y te echaste sobre su cuello y le besaste. Gracias. En el nombre de Jesús, en ti confío, Padre. Amén. Los dos hijos tenían problemas para entender la paternidad sana, como Dios nos las vino a dar, como Él nos las expresa. Iglesia, quiero decirte que Él ha hecho todo precisamente para hacernos a nosotros sus hijos. Entiéndase bien. En este tiempo de la gracia a través de Jesucristo, las cosas han cambiado para nuestro bien. Dios cambió las cosas para nuestro bien. Porque antes decía, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso está bien. Pero ahora, de Jesucristo para acá, Jesucristo va a una batalla. Por ejemplo, cuando fue a enfrentar la muerte de Lázaro, su amigo, el hermano de Marta y María. Y Lázaro tenía 4 días de haber muerto y ya estaba descompuesto. Y cuando Jesús, justamente antes de hacer el milagro, en ese momento tan difícil, lo que hizo fue: Padre, oro a ti sabiendo que siempre me oyes, pero lo hago por causa de la multitud para que crea que tú estás aquí. En los momentos más difíciles y en cualquier momento de la vida de Jesús, Él siempre se dirigió a Dios como su Padre. Y Él siempre nos trasladó eso a nosotros para que nosotros nos dirijamos a Él como Padre. El tema es, iglesia, que Él quiere acercarse a tu corazón y a tu vida. Él quiere acercarse más a tu intimidad. Quiere tener una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Una relación bien estrecha, bien cercana, de mucha confianza. Mostrándose como un padre responsable que nos bendice, que nos ayuda, que nos cuida, que nos protege, que nos provee, que, como dice el Salmo, nos lleva en sus brazos aún más allá de la muerte. Porque tiene un significado tan importante y profundo el asumir nuestra paternidad celestial, o sea, la paternidad de Dios sobre nuestras vidas, que es lo real y bíblicamente lo vamos a compartir, que trasciende. Nuestros padres terrenales son una bendición que Dios nos entregó, y Él mismo nos enseña que les amemos, que les honremos. Pero debemos entender la diferencia y la magnitud de lo que es nuestro Padre Celestial
que trasciende aún esta vida terrenal física que puede durar 80 o 100 años, a una eternidad. Él es un Padre para siempre. Entonces estos dos hijos tenían ambos problemas, valga la redundancia, de paternidad, unos en una área y otros en otra. Por lo menos el hijo pródigo sabía que era su hijo y por ser su hijo le pertenecían sus bienes y por eso lo reclamó y se fue con una parte de los bienes de su padre en sus manos. Pero falló en que no entendía que esa paternidad era estable y era para siempre, que fuera de ese padre no iba a hacer nada que le aprovechara, sino que su vida se iba a ir por un despeñadero. Tenía ese problema y a través de la disciplina que pasó por haberse ido, el Padre lo perfeccionó. El Padre limpió su corazón. Y vemos cómo cuando regresa, la actitud de ese Padre es de amor, de misericordia, de clemencia. No es de un padre que sale a reclamarle y con una correa a pegarle y a ponerlo en castigo por lo que había hecho. Él mismo se había castigado a sí mismo por sus malas actitudes. Y él mismo se había puesto en mucha hambre y necesidad. Bendito sea Dios. Entonces, se mostró como un padre amoroso. Salió a su encuentro, lo alcanzó, lo abrazó, le besó su cuello. Esa fue la actitud de nuestro Padre. Esa es la actitud de nuestro Padre. Jesús la dejó allí para que un día, cuando tuviéramos incertidumbre, miedo, dolor, dudas, necesidad, como hoy lo estamos viendo, pudiéramos saber que teníamos un lugar de refugio fiel, que es nuestro Padre Celestial. Y pudiéramos venir a Él con toda confianza. Y íbamos a recibir, y vamos a recibir a un Padre amoroso que extiende sus brazos para sostenernos en ellos, para consolarnos en ellos, para abrazarnos. El otro hijo tenía otro problema en la paternidad. Él había entendido que debía estar allí siempre. Y se había mantenido en ese lugar. Y nunca se había ido. Pero como muchos de nosotros, no sabía, no estaba consciente que por ser su hijo le pertenecía todo lo que el padre tenía. No sabía que él podía tomar de lo que allí hubiera cuando quisiera. No tenía la fe para hacerlo porque no lo sabía, no lo había meditado en su corazón. Él le reclama al papá, estaba perdido y vino y has hecho una fiesta con un mejor becerro. Y yo todo el tiempo, escucha lo que dijo, te he servido. Él asumía a su Padre Celestial, a nuestro Padre, lo asumía como un jefe, como el jefe de la hacienda, como el jefe de la obra. Lo asumía como un jefe. Iglesia, entiende, es el Espíritu Santo el que me ha hablado esto y te lo está diciendo a ti. Muchas veces nosotros asumimos a Dios como un jefe y decimos yo soy su siervo, y es verdad y no está mal, somos su siervo, pero Él quiere que entendamos que más que sus siervos no nos ha llamado para eso. Él nos ha llamado con esta obra maravillosa en Jesucristo para que seamos más que sus siervos, sus hijos, y si hijos también herederos. Obviamente el hijo va a hacer lo que el padre le encomendó hacer, y de esa forma, desde ese punto de vista, nos vamos a ver como siervos fieles, porque Jesucristo es el ejemplo de esto que estoy expresando, el vivo ejemplo de ser un hijo obediente. A los 12 años se les perdió a sus padres y lo encontraron en el templo, explicándole la palabra a los estudiosos. Y cuando le refutaron aquello, él dijo, en los negocios de mi padre. No dijo, en los negocios de mi jefe. No dijo, yo soy el siervo de un jefe. Él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Siempre Jesucristo, si estudia su vida aquí en la tierra, se dirigió a Dios como su Padre.
más que Dios, se dirigió como su Padre. Él sabe que su Padre es el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo y la tierra, que Él mismo era Dios con él, pero se dirigió como su Padre. Él quiere que tú entiendas que Dios es tu Padre, no es tu jefe. No es el que te castiga, no es el que está pendiente para mandarte, es el que te está amando. Es el que te está abriendo sus brazos. Es el que lo hizo a través de Jesucristo desde hace 2021 años. Abrió sus brazos a la humanidad como el Padre de los muchos pechos. Como el Padre dispuesto a dar refugio a todos sus hijos. Ese es el mensaje que Dios tiene. Entonces este segundo hijo no tomaba de sus bienes, porque si eran bienes de su padre eran suyos. Yo visito a mi papá terrenal y cuando estoy allá y me da sed, por respeto yo le pregunto: papi, ¿de dónde debo tomar agua? Pero estoy confiado, voy con toda certeza de que puedo ir a la nevera y al filtro y tomar agua y que no me va a despreciar. Que no me va a decir: no, mira, ya va, tú eres un siervo, ponte por allá, ese es el agua de nosotros. No, para él es un honor compartir lo que él tiene allí conmigo. Y es mi Padre terrenal. Y es tu Padre terrenal. Y ellos se desviven, nuestros padres terrenales, por darnos lo mejor de ellos y compartirlo con nosotros. Piensa cómo siente Dios nuestro Padre celestial. Cómo Él no solo se desvive, dio a Jesucristo para que pueda llegar este momento donde haya un acercamiento entre Él y tú, entre un padre y un hijo, de confianza, de abrazo, no de diplomacia, no de apariencias externas, en lo íntimo, en los momentos más difíciles, cuando se acaban las fuerzas, cuando la fe mengua, cuando el temor te invade, cuando la duda te golpea. Donde estés, extiendes tu corazón a Él. En mi vida lo he hecho desde que le conocí. Nunca he encontrado en mi Padre un desprecio. Él siempre ha estado para mí, cuando lo he hecho bien y cuando lo he hecho mal también. Él siempre ha estado para ti. Ahí ha estado nuestro Padre, atento a escucharnos, atento a abrazarnos, a consolarnos, a darnos una ayuda, una salida. Pero es preciso que lo asimiles, que lo recibas, que lo entiendas, que lo puedas disfrutar. Este hijo estaba allí, vivía con su padre, los bienes de su padre le rodeaban y no lo había asimilado, por lo tanto no lo disfrutaba. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y él le dijo en el verso 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. En su corazón lo que él era un siervo. Él no se aceptaba como hijo de ese padre, de ese Dios, de ese dueño de hacienda. Quiero decirte que tu Padre y el mío celestial no es el dueño de una hacienda. Es el dueño del universo entero. Es el que creó el cielo y la tierra y todas las haciendas y todo lo que existe. La Biblia dice que de Él es el oro y la plata. Todo le pertenece. El ser humano está sobre la tierra como si fuera dueño, pero está equivocado. Un día el ser humano se va y parte de esta tierra y allí están esos bienes, porque todo a Dios le pertenece y a quien Él quiera los da. Así que levántate a creer y a entender quién es tu Padre. Ese Padre que te ama y te dio la vida, que Jesús dijo: ni un pajarito, oye las palabras que Él usó, ni un pajarito cae a tierra sin vuestro Padre. Haciéndole entender a nosotros y a los discípulos: sin tu Padre. Tu Padre sostiene aún a los pajaritos y les dice: es tu Padre el que lo hace. Sostiene aún a los pajaritos, ¿cuánto más te sostendrá a ti? Si les da de comer a ellos y les da un nido donde dormir, ¿cuánto más te dará a ti? Es cuestión de fe, es cuestión de confianza en Él,
de asumir y recibir esa paternidad que será eterna, que es para siempre. Es una esperanza maravillosa que se abre porque no tiene caducidad. No muere Dios en unos días. Él es el que vive para siempre. Ese es tu papá. Bendito sea su nombre. Jesús siempre, y allí antes de pasar, allí el Padre, en boca de Jesús, le dijo al Hijo, el Hijo se le refiere a Él: soy tu siervo, siempre te he servido, nunca te he desobedecido, pero como un siervo que tiene un jefe. Así lo veía Él. Pero Él entonces le dijo, mira cómo Dios le dice, verso 31, Hijo. Dios no le dice siervo, Dios no le dice obrero, peón, trabajador. Dios no le dice así. Dios se refiere a Él y le dice, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Acepta esa palabra es para ti y para mí. Yo la acepto. Que mi Padre Celestial me dice, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Obviamente yo no voy a ponerme a pedirle a Dios lo que no necesito. Yo voy a pedirle a Dios lo que necesito y pienso que está en su voluntad. Y si es así y es su tiempo, Él me lo va a dar. Pero te digo, todo lo que yo hoy tengo es porque Dios mi Padre me lo ha dado. Todo ha venido de Él y toda la gloria es para Él. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Padre estaba allí estable. Los dos hijos con problemas para entender la paternidad de Dios. Pero Dios el Padre allí estable, tratando con ambos, con diferentes problemas en sus corazones. Él trataba con ambos para que los dos pudieran asumir la paternidad de Él como es debido, como Él nos las está ofreciendo. Siempre que Jesús en la Biblia, te invito a que lo estudies y es un tema tierno y muy bonito y alentador. Siempre que Jesús se refirió a Dios, lo hizo como Padre. Una de las pasajes bíblicos que muestran a un Jesús conversando extensamente con su Padre está en Juan capítulo 17. Él oró al Padre en ese capítulo y está registrado. Y Él se refiere en esa oración, lo estuve leyendo y nunca dice como Dios. Siempre se refiere como Padre. Comienza allí en Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Esa es la primera palabra con que Él le llama para comunicarse con Él. Padre. Hoy aprendamos en la práctica a cambiar. No está mal, lo hemos hecho bien, entiéndase, pero estará mejor si lo hacemos como Jesús lo enseñó. Estará mejor que de testigos de un Dios grande seamos hijos protagonistas de un Dios grande. Estará mejor que de siervos de la hacienda de un Dios grande seamos hijos del dueño de la hacienda, ese Dios grande. ¿Sí me entiendes, iglesia? Que no hablemos del Dios Todopoderoso, que hablemos de mi Padre, que es el Dios Todopoderoso. Que lo hagamos nuestro porque Él así lo quiere. Vosotros seréis mis hijos y yo seré vuestro Padre. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Recuerda, eso está escrito en la palabra muchas veces. Nuestro Dios lo dijo. Entonces Jesús dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sigue hablando y verso 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
escucha esta expresión. Es de un Jesús que en esa etapa de su vida y de su existencia, que es infinita, porque Él es el Dios eterno, estaba similar a nosotros. Dice la Biblia que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Allí estaba Él como hombre en la tierra, siendo Dios. Y Él dijo: Padre, todo lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo. Cuando tú y yo aceptamos y asumimos en nuestro corazón que repose esa paternidad, no tenemos problema en entender que todo lo que tenemos es de nuestro Padre, porque Él nos lo dio. Por eso somos generosos con facilidad, por eso nos desprendemos de cosas, por eso somos así, porque sabemos que lo nuestro es de Él, pero también sabemos que todo lo de Él es nuestro. Por eso la Escritura dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros tenemos a Dios como Padre, lo tenemos todo, aunque mire físicamente que te falten muchas cosas. Si tenemos a Dios como Padre, lo tenemos todo. Allí Jesús lo dijo: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entiéndase, Jesús quiere que tal cual es la unión perfecta entre Él y el Padre, así sea nuestra unión con ellos. Igual, sin diferencia. Allí Él lo expresó hablando en oración con el Padre. Él quiere que nosotros lleguemos a ese nivel, que aceptemos esa paternidad, que nos refiramos a Dios como nuestro Padre, más que como Dios, como nuestro papá. Por eso dice en la carta a los Romanos que por medio del Espíritu Santo le decimos Abba Padre, que significa, sacando el significado, valga la redundancia, es Padre mío, mi papá, el que me dio la vida, el que me dio el ser. Ese es mi papá de confianza, mi Padre responsable, el que me sostiene, el que me cuida. La gloria que me diste, dice Jesús al Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Así como el Padre amó a Jesús y dijo: este es mi Hijo amado. Él no dijo: este es mi siervo amado, este es el que le viene a salvar, mi Salvador amado. Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes tú que cuando de corazón te arrepientes y decides dar tu vida sin reservas a Jesucristo, el Padre expresa las mismas palabras acerca de tu vida? Porque en ese momento tus pecados son borrados y quitados, redimidos por la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz. Y nuestro Padre nos ve santos y sin mancha. Y nuestro Padre dice: este o esta es mi hija amada, en la cual tengo complacencia. Créelo, acéptalo, recíbelo. Es una realidad bíblica. Es una realidad que nuestro Padre siempre ha expresado y quiere y brega para que lo entendamos. Verso 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es hermoso, pero Jesús tiene un énfasis en que nosotros podamos pasar a un nivel más, y pasar de siervos, esclavos, a hijos libres, a hijos herederos. Y es algo hermoso, pero nos sentó
juntamente con Cristo en los lugares celestiales, dice en Efesios capítulo 2. Eso significa que nos sentó y nos dio el privilegio tan grande de colocarnos a la estatura, al nivel de Jesucristo, espiritualmente hablando. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nos sentó juntamente con Cristo, nos hizo sus hijos. Si vemos Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que le recibieron. Y yo sé que tú que estás aquí conectado conmigo, le recibiste. Voluntariamente abriste tu corazón a Jesucristo. Y yo sé que tú que estás aquí le creíste, le crees. Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él te dio el poder de ser hecho su hijo. Ya no te autocomiseres, ya no te autoflageles, ya no vivas quejándote como si vivieras desamparada o desamparado, como si te pasaran solo tragedias. Nos pasan cosas difíciles. Dios nos dijo que no sería así, pero nunca estarás solo. Siempre tu Padre estará contigo. Aquel que afirmó como ejemplo que si no dejaba caer un pajarito a tierra sin cuidar de él, mucho menos dejaría de cuidar de ti. Tu Padre está en control, nuestro Padre está en control, y todo va a estar bien. Y si hablamos de lo más terrible que sería la muerte física en este mundo, terrible para este mundo, terrible para el que no ha conocido o no cree en la grandeza que en Dios nos espera. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo la bendición de ser llevado en el Espíritu al tercer cielo y contemplar ciertas cosas de ese lugar. Y dice que no existen palabras humanas con que él pueda describir tanta belleza que se le concedió ver en aquel lugar. Por eso, entre otras cosas, el apóstol Pablo pudo expresar con toda sinceridad, y está en la Biblia: para mí el morir es ganancia. Para mí es mucho mejor partir de este mundo y estar con Cristo. Pero si por la voluntad de Dios debo quedar predicando su palabra un tiempo, lo haré. Iglesia, lo que aquí tenemos es muy pequeño, es muy corto, no se parece. Entiendo por la fe que lo que nos espera con nuestro Padre en el cielo es eternamente maravilloso, es alentador. No lo he visto, no lo he palpado, pero sé en quién he creído. Sé quién es mi Padre, que no miente, sé quién es mi Dios. Y espero grandes cosas, espero maravillas en ese lugar. Y ruego a Él siempre que mi corazón viva enamorado de eso, de ese momento, de su venida, de estar en su presencia. Jesús dijo a sus discípulos: porque les he dicho que me voy al Padre, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero si conocieras al Padre, te regocijarías de que te estoy diciendo que me voy allá. De cierto les digo, les dijo, hay muchos de nosotros, de ustedes, que no gustarán la muerte, esta muerte, la terrenal, sino hasta que vean el reino de Dios viniendo con poder. Cuando vean, es que van a entender, Dios mío, para que vivía yo tan apegado a la vida terrenal.
Vamos a vivir esta vida que Dios determine en esta tierra, el tiempo que Él quiera. Nadie podrá ni quitar ni añadir un minuto. Bíblicamente está así. Solo Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Solo Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, dice su palabra. Él determina cuántos estamos y cuánto tiempo aquí y cuánto nos vamos. Él determina. Vamos a vivir ese tiempo asumiendo esa paternidad hermosa, disfrutando de sus maravillas en medio nuestro, dejándonos usar por ese Padre para alcanzar a otros hijos que ahorita están pródigos sufriendo, llevando a los hijos que están aún dentro de la iglesia, pero viven como aquel hijo, como si fuera un jornalero, sin conocer que era su papá quien estaba allí. Vivamos este tiempo como hijos amados de nuestro Padre Celestial y permitiendo que Él se muestre como Padre amado sobre nosotros sus hijos. Que en cada fruto y en cada circunstancia veamos su gloria. Romanos 8, verso 14, dice que nos hizo hijos y también herederos. Y es hermoso. Pero cuando llegan los compromisos, las dificultades y las necesidades, el Espíritu Santo siempre me recuerda esto. Y voy de rodillas a mi Padre y ahí lo vuelvo a encontrar. A mi Padre dispuesto a proveerme porque le creí que Él podía hacerlo. Porque sin fe es imposible agradarle a Él. Es necesario que nos acerquemos creyendo que nuestro Padre que tiene todo y que Él nos lo va a dar. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que significa Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha, iglesia, es la palabra la que te dice que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No solamente te hizo su hijo, también te hizo su heredero. Heredero juntamente con Cristo, lo dice allí. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Por eso es que Jesús, hablando con el Padre en Juan 17, dice, la gloria que me diste, yo se las he dado. Es cuestión de que lo aceptemos. Es cuestión de que lo creamos, de que lo asimilemos. Y cuando Jesús nos enseñó y se refirió a nosotros, en cuanto a nosotros referirnos a Dios, no lo hizo como Dios, lo dijo, háganlo como Padre. Y quiero dejarte al menos una muestra bíblica por el tiempo, en Mateo capítulo 6. Como dice, cuando Jesús, en este caso fue cuando Jesús les enseñó a orar, nos enseña a orar. Verso 9, Mateo 6, verso 9. Vosotros pues, dijo Jesús, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es otra cosa. Padre nuestro. Los que hemos creído en Jesucristo, nuestra familia que ha creído en Jesucristo, nosotros debemos creer y aceptar que Él es el Padre de nuestros hijos, que Él es el Padre de nuestra esposa, que Él es el Padre de nuestros padres, valga la redundancia, porque crees tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús dijo, Padre nuestro. Cuando vayas a orar, dile Padre nuestro. Así que te invito, hermano, acércate a Dios, más que el Dios Todopoderoso, más que el Dios Jireh, más que el Dios Shalom, que lo es y es maravilloso llamarle así.
acércate como padre. Ese Dios Shalom, que es el Dios de paz. Ese Jehová Jireh, que es el proveedor. Ese Jehová Nisi, que es mi bandera. Ese Jehová sanador, ese es mi Padre. A ese es el que yo me refiero como Padre. Al Dios que creó todo lo que existe. Acerquémonos a Él como Padre. Es importante que maduremos en esta área determinante de nuestra vida espiritual. Es importante que maduremos y podamos recibirlo totalmente con sinceridad en nuestro corazón como nuestro papá. Nos va a dar una identidad que no la va a mover nada. Voy a poner un ejemplo extremo. No recuerdo el nombre de ese ser humano, hijo de Dios, pero en tiempos de la persecución de los cristianos, hace más de 1500 años quizás, la iglesia romana estaba persiguiendo a los cristianos y lo pusieron en una hoguera para quemarlo vivo, para que se retractara de lo que estaba predicando, que era acerca de Jesucristo. Y cuando ya casi empezaba a quemarse, retiraron la candela para que le dieran una oportunidad de retractarse. ¿Quieres retractarte? Y sus palabras en respuesta fueron: ¿por qué alejáis mi camino a la gloria? ¿Por qué alejáis mi camino a la victoria? Yo no sé si, como Dios me lo permitió entender, tú lo puedes entender. Por eso nos llaman locos muchas veces. Pero él sabía que iba a morir con un dolor terrible, consumido por las llamas, pero que eso sería unos minutos, algo muy temporal, que le harían la catapulta de pasar a una eternidad gloriosa de victoria al lado de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Por eso cuando nosotros asumimos la paternidad de Dios, de nuestro Padre Celestial sobre nuestras vidas, aún la muerte pasa a segundo plano. Aún pensar en eso no nos va a quitar el sueño, no vamos a tener miedo, porque sabemos de dónde hemos venido y hacia dónde nosotros vamos. Y es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo y Jesucristo lo expresaron con aquella firmeza y libertad. Por eso es importante que tú y yo, para que vivamos en victoria en esta tierra, maduremos en cuanto a la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Y voy a terminar leyendo la carta a los Gálatas desde el capítulo 3, verso 28. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Una vez más: Padre mío. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo.
es la Biblia, es el contexto, no es un texto aislado, es el contexto. He leído muchos pasajes bíblicos y hay muchos más. Que Dios te dice, has sido hecho mi hijo a través de tu fe en Jesucristo. Y como hijo has sido hecho heredero también. Heredero mío y coheredero con Cristo. Pero nótese la importancia del tema de hoy. El verso 1 del capítulo 4 de Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo. Es por eso que el pasaje donde comenzamos leyendo del hijo pródigo, el hijo que nunca se había ido, estaba allí con el padre, estaba rodeado de los bienes del padre, pero dentro de su corazón, él se concebía como un esclavo. Como un esclavo. No se sentía digno ni tenía la osadía de tomar un becerro, de tomar un carnero y decir, padre, mira, tomé esto de lo de nosotros, lo voy a disfrutar. No tuvo la osadía de hacerlo. Y el padre le dijo eso. A veces tenemos miedo de pedirle al padre y resulta que el padre nos está invitando y nos dice, pídeme y yo te daré. Llámame y yo te responderé. ¿Qué padre de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y yo soy vuestro Padre bueno, vuestro Padre celestial. Si sus padres terrenales le dan buenas cosas que le piden sus hijos, ¿cuánto más yo, tu Padre? Y es muy didáctico. Te digo que para mí, en mis oraciones, es muy didáctico y utilizo mucho, el Espíritu Santo me recuerda y le digo, Padre, me enseñaste que si te pido un pan no me darás una piedra. Te estoy pidiendo salud, o te estoy pidiendo provisión, o te estoy pidiendo vida para esta persona, no me darás lo contrario. Al menos que no sea tu voluntad, y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que tengo paz con mi Padre Celestial, y anhelo que esa paz la puedas tener. Él quiere acercarse más a nosotros. Y dice que mientras nosotros los herederos seamos niños en la madurez de entender y de asumir esto como paternidad, no nos diferenciamos del esclavo. Allí estaba ese hijo dueño de finca viviendo como un siervo, como un esclavo simplemente, y no disfrutando de los bienes de su padre, sino que está bajo curadores, bajo tutores. Por eso Dios nos llama a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, para que apacentemos y sobrellevemos a aquellos que todavía no lo saben hacer por sí solos. Pero recuerda, Dios te dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo, Jesucristo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Jesucristo. Se te presentan las circunstancias o el enemigo con necesidades. Dile, tengo al Dios de todo lo que existe como mi Padre. Él es mi Padre. Y si Él es mi Padre, yo lo tengo todo. Lo que verdaderamente necesite, Él me dijo que suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo le buscaré a Él, yo viviré en su casa con Él, en intimidad como padre e hijo, y todas las demás cosas, simplemente Él me las va a añadir, porque Él es mi Padre. Debemos aprender a vivir, a andar, a hablar del Señor Todopoderoso como nuestro papá. Cuando te dirijas a Dios, comience a hacer ese ejercicio. En tus oraciones, antes de decirle, Dios, te pido tal cosa, dile, Padre, aquí vengo. Aquí vengo, Padre, a darte gracias por esto. Aquí vengo, Padre, a pedirte por esto. Y por lo tanto, recibimos de Él todo su favor. Es importante madurar en esto para poder vivir como herederos y no como esclavos. Y es hermoso. Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, un momento difícil cuando lo vemos de la parte del punto de vista humano, Él oró delante de la gente y se refirió a Dios como Padre. Siempre lo hizo. Padre, gracias por este momento hermoso
donde podemos recibir esta palabra. Dios mío, es tu Espíritu Santo el que convence de la verdad, el que consuela, el que riega con el agua de la fe tu palabra para que produzca fruto en nuestras vidas. Tú me has mostrado en mi corazón, con tristeza, a muchos que están viviendo momentos difíciles y se le hacen mucho más difíciles y cuesta arriba por no haber entendido tu paternidad sobre ellos. Muchos que son tus hijos, pero se ven como tus siervos y no sienten dignidad de pedirte cosas que tú tienes para poder subsistir en esta tierra. Yo quiero pedirte que lo que me has hablado en lo íntimo y me has enseñado, se lo enseñes a mis hermanos, a tu iglesia. Que sea tu Espíritu Santo el que muestre a mi esposa y a mis hijos, y a toda mi familia y a toda tu iglesia, no solo monte de santidad, sino en la tierra, que muestre, que riegue, que abra los ojos espirituales para que pueda recibir esta paternidad tuya. Podamos vivir a plenitud como tus hijos y tú como nuestro Padre. Que podamos permitir asumir la responsabilidad como Padre eterno y celestial de nuestras vidas. Y por lo tanto, tener confianza y seguridad de que tú siempre caminas con nosotros, nos sostendrás, nos proveerás y tú siempre nos sanarás. Y cuando sea el momento de irnos a tu maravillosa presencia, no será una derrota, que la enfermedad nos haya vencido, o que algo haya pasado, o que fue un accidente, porque tú eres soberano. Y ese momento es porque tú lo has determinado así, porque solo tú determinas hasta cuándo vivimos, Señor, en esta tierra. Pero tú has dicho que por medio de Jesucristo a tu lado viviremos eternamente. Lo dices en tu palabra: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oro, Padre, para que en esta hora un manto de tu presencia, o sea, tu Espíritu Santo, hagas descender sobre las vidas, por tu gracia que sobreabunda sobre el pecado. Tu Espíritu Santo abrace a las vidas y puedan sentir este consuelo de tener un Padre tan maravilloso. Bendice, Señor, y fortalece tantas vidas dolidas en este momento, y que ellos puedan en este momento de profundo angustia y dolor refugiarse en los amorosos brazos y en el pecho tuyo, que eres nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial clemente. Abraza a tu iglesia, Padre. Abraza a nuestras vidas. Te pido que esta paternidad tuya se establezca en mi vida, en mi esposa y en mis hijos, en los pastores en tu iglesia, Monte de Santidad, en cada líder de cada ministerio y en cada oveja de tu iglesia. Que esta iglesia aprenda a ser tus hijos y tú a ser su padre, en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, sana a los que están enfermos. Has vencido toda enfermedad y aún la muerte. Saca el virus de las personas que están siendo atacadas por ese virus. Pon sanidad en ellos, Padre, ruego en el nombre de Jesucristo. Sopla vida sobre los que están moribundos, Señor. Dale fortaleza a los familiares, Dios. Guárdanos escondidos en el hueco de tu mano y manténnos sanos para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias. Gracias, Padre mío. Te doy en el nombre de Jesucristo. Me entrego totalmente en tus brazos, Padre. Tú eres mi papá y yo soy tu hijo. En el nombre de Jesucristo ha sido posible. Amén.
Dios te bendiga. Ruego a Dios que este mensaje se convierta desde este momento en una vivencia tuya. Es hermoso. De todo lo que yo puedo describir hermoso que me ha pasado en la vida, lo más hermoso es este tema. Cuando he sabido asumir, aceptar sobre mí esa paternidad, es increíble. Aún los momentos amargos se convierten en momentos de sosiego, de paz, de serenidad y tranquilidad, por saber que no estoy solo, sino que hay un Padre muy grande y bueno que tiene cuidado de mí, que me da fuerzas cuando no tengo, que me sostiene, que me cuida del peligro que no veo, que me provee. Es maravilloso. Para la gloria de su nombre estamos seguros. Para siempre estaremos seguros en los brazos de nuestro Padre. Mientras estemos aquí y aun cuando nos vayamos, mayormente disfrutaremos en su presencia. Ruego a Dios te bendiga, nuestro Padre Celestial te abrace y su paz inunde tu corazón y tu vida. Hasta una nueva oportunidad.